bienvenidos en tu caja o en la mía. Hoy abrimos este espacio de conversación musical especial con tres artistas, tres identidades y un mismo sonido que a mí particularmente me ha sorprendido. No son un no, 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 sino un sí, sí, sí. Son ese tipo de artistas tremendamente incontrolables que hacen de la música su vida y de su vida una forma de expresar que los convierte en seres únicos, emocionales y unos músicos de los pies a la cabeza. Hoy decidimos, espérate que lo del inglés se me da muy mal, 30, 40 y 50, por aquello de las décadas. ¿Cómo estáis, Tato, David, Peli? Hola, Bienvenidos. Hola. muy bien, muy bien. ¿Él es Certis? Sí, claro. Yo Él soy es el de la 50. década de los 30, ¿no? Yo que lo hacía contigo, David, yo creo que el de los 30 eres No, tú. yo soy el de los 40. Bueno, ¿cómo estáis, chicos? Muy bien. Bien, muy bien. Aquí en un pequeño espacio que nos han dejado cedido para hacer la entrevista contigo. Nos hemos juntado de diferentes partes de Madrid para juntarnos un ratito y poder charlar y contarte cosas. Muchas cosas me vais a tener que contar, pero la primera de todas, cuando yo digo la fecha de este viernes, hay nervios, responsabilidad, emoción, que o la veíais muy lejos. Bueno, pues hay ilusión, ¿no? Porque es algo que lo hicimos un poco sin pensar y sin tener un poco pues la expectativa de incluso de sacarlo, y de repente pues tenemos un día concreto para sacar un trabajo que yo creo que a los tres nos ilusiona muchísimo poder enseñar esa parte de lo que somos musicalmente, ¿no? Fíjate, yo entiendo que os ilusione porque a los tres, el trabajo de Tato lo conozco, además también a nivel de productor es un trabajo que me apasiona. David, su música la conozco de hace muchos años y a Beli sabe que le adoro. No os he identificado con lo que he escuchado, es decir, me habéis llevado a otro sonido. ¿Eso era lo que queríais provocar? Es decir, iros fuera de vuestra zona de confort, guitarrear más que nunca y sentiros a gusto haciendo lo que os dé la gana. Hemos salido un poco hemos sacado los pies de nuestros tiestos particulares. Yo creo que esa era la idea también, de que esto nos llevase a lugares que no éramos capaces de ir solos. Y hoy pensaba también un poco, no sé en qué momento del día ha sido, y me estaba pensando, pero que, a ver, ¿qué es hacer música? Porque le estaba dando la vuelta a la parte más filosofal de la idea. Y digo, joder, al final somos tres personas que nos metemos en el mismo micromomento, en el mismo estado de presente a la vez, y desde ahí intentamos hablar con la vida, ¿no? Y esta forma, con este grupo, de hacer eso es completamente distinto a lo que solemos hacer nosotros cuando estamos con nuestra guitarra, con tus producciones o con nuestras canciones a nivel individual o en ese estado solitario en el que solemos estar. Entonces, buscar conectar o hablar entre nosotros musicalmente es lo que creo que nos ha llevado a un sitio distinto. Es como que si lo hubiéramos hecho solos, estaríamos en nuestras carreras, pero a la hora de compartir toda esa emoción presente, pues nos ha traído hasta aquí y Dios dirá. La verdad es que no tengo ni idea de qué va a pasar. Bueno, ahora que no me oye, Beli, me dijo David hace unas cuantas semanas, diría que meses, me hizo una reflexión que a mí particularmente me aterró, pero era tremendamente hermosa. Él me hablaba de que estaba componiendo un disco y una mañana se levantó y dijo, este disco se va y empezamos otra vez de cero. No sé si recuerdas aquella conversación en la exposición de Tim Burton. Tú dices en la presentación de este proyecto que la clave de esta banda es no buscar un destino, sino simplemente dejar fluir. Cogiendo Mm. su reflexión filosófica, la de David de antes, precisamente esto tan distinto que habéis hecho es volver a dejar la música a ser lo que es, una labor artesanal, de dejarla ir, de contar lo que queréis, de arriesgar sin tener miedo a arriesgar. Esa es precisamente la clave. Totalmente, o sea, yo creo que íbamos o empezamos el proyecto con tan poca expectativa de cumplir unos objetivos que ni siquiera considerábamos que estuviésemos arriesgando, o sea, estábamos creando, estábamos haciendo Eso. lo que nos apetecía, lo que nos pedía el cuerpo y el alma, además, no en ese momento, sino ese día, porque hemos hecho todos los temas, los hemos compuesto, producido, grabado en un solo día cada uno. Entonces, que nos levantábamos un poco más alterados porque había empezado la guerra de Ucrania, pues sale Conmigo estás mejor. O estábamos un poco más con ganas de algo tranquilito, pues sale Más allá, ¿no? O sea,
Ha sido como cuando empezabas a componer canciones sin pensar en cuál va a ser mi sonido, cuál va a ser mi mensaje, cuál va a ser mi público, sino simplemente voy a hacer música, voy a crear, voy a sacar lo que tengo dentro. Fíjate que yo, perdona, un poco a colación de lo que tú dices, la palabra riesgo que ha salido en algunas pues, entrevistas o comentarios es algo que nosotros no teníamos en ningún momento en la cabeza, porque para nosotros no estábamos arriesgando, disculpa, simplemente estábamos dejándonos ir, ¿no? Entonces, como tampoco teníamos ni tenemos una perspectiva ni de lo que del retorno que le pedimos a este proyecto, por tanto no hay ningún riesgo. Te iba a decir precisamente, al hilo de la respuesta de Beli, que para mí ese riesgo es positivo. Precisamente desde tu perspectiva a nivel de producción, no sé si coincidirás conmigo, que vivimos en una época musical de fast food, ¿no? De fast food musical donde esto se produce y no te acuerdas ni siquiera de la canción que hiciste hace un mes, con esa obligatoriedad de unos números, lo que decía Beli, un público, un retorno. No ser libre creativamente, ese riesgo es bonito en el fondo, ¿no? Sí, yo creo que este proyecto es una respuesta a eso. Sí ha salido la palabra fast food, fíjate tú en alguna de las escenas que hemos hecho previa a empezar a trabajar, y es que nos piden a los artistas y a los productores siempre, cada viernes, tener una canción nueva, no un proyecto con una coherencia o con un discurso, con algo pensado, sino rápidamente cada viernes tiene que haber algo nuevo, algo que sea el single, que sea definitivo, que tenga números. No se puede pensar, lo único que puedes hacer es repetir fórmulas, porque antes los artistas tenían tiempo o libertad de meterse en el estudio sin tener nada preparado para poder ver qué pasaba. Y eso es lo maravilloso de la música. Y por eso este proyecto es tan genial y tan maravilloso, porque nos metíamos en el estudio con ese concepto que había en los 70, ¿no? Aunque Eso se llame 40s, 50s y esté mucho pasado en los 90, ese es el espíritu que tenían las bandas en los 70. Vamos al estudio a componer y a grabar un disco. Y las sesiones eran lo que eran. Entonces, hoy en día, evidentemente, con la tecnología que hay, es diferente, pero eso es un poco lo que buscábamos. Oye, a mí hay algo que me apasiona mucho, David, que yo también admiro tu trabajo a la hora de producir canciones. Claro, os habéis metido en el mismo concepto dos productores, para mí mayúsculos. ¿Cómo ha sido? Tres, con Beli, efectivamente. ¿Cómo ha sido unar ese concepto? Es decir, me comentabais que os metíais a grabar, grababais, producíais y la canción lista. ¿Ha sido muy complicado equilibrar el Tato David Beli compositores con el Tato David Beli productores? No, porque nosotros realmente cuando estamos componiendo hay mucha parte de nuestra creatividad que ya está produciendo, ya está pensando en la producción. Entonces, en este caso íbamos buscando que la composición y el arreglo, entre comillas, el arreglo es como la visión producida de la composición, iba casi a la vez. En este momento Beli estaba más con las melodías, yo estaba con una guitarra y Tato se ponía con un drum machine, con una máquina de hacer ritmos que toca con los dedos, y ahí de repente empezábamos a generar un germen de idea que luego era muy parecido a lo que se iba a quedar. Sí. Entonces, A mí me gustó mucho algo que comentabas justo ayer, de que también todos hemos sabido dejar espacio al que en ese momento podía tomar el mando, ¿no? Que de repente pues veíamos que Tato iba a controlar más de eso y se ponía él y sabíamos cuándo cada uno tenía que ser más líder, en qué momento del proceso. Ha sido muy curioso que ha sido todo tan natural, y es que de verdad que no ha habido ningún déjame a mí. O sea, en los 12 temas ha sido absolutamente natural. Y todo como súper, o sea, colaborativo. Es que hemos hecho los temas los tres entre los tres, las melodías, las letras, los arreglos, todo como que se ponía en común, cada uno aportaba lo que quería. Y luego hay otra cosa que no hemos comentado, y es que de cada uno de su departamento que cogía en ese momento, si se bloqueaba, pedía ayuda. Y eso es muy guay. Cuando estoy, chicos, no sé por dónde ir, porque estaba yo aquí, a ver, déjame, lidera tú un poco esto, que yo me salgo. Y eso ha estado muy bien, realmente.
Oye, ¿la música sobra ego y falta saber escuchar? Uf, o sea, mira, yo tuve la suerte de tener en una de las masterclass que he podido hacer con uno de los mejores productores e ingenieros del mundo, lo primero que nos dijo es, si entráis en el estudio, el ego lo dejáis en la puerta. Y eso es la mejor lección que yo he podido aprender de alguno de los grandes. El ego es un enemigo de la música, no del artista, de la música en mayúsculas, ¿no? Y aquí, desde luego, el ego, cuando se tenga que utilizar o cuando se ha utilizado, siempre es en positivo, no para crear. Oye, a mí hay una cosa, David, que me resulta muy interesante. He visto algunos de los vídeos y me he fijado mucho en ti. Te noto muy feliz. Te ha devuelto ese aire fresco que vuelves a recuperar ese espíritu de banda libre, equilibrada. No sé, ¿qué te ha devuelto este proyecto a ti? Me lo ha dicho Incluso, mucha gente, incluso ¿eh? ilusión, diría. Me lo ha dicho mucha gente. A ver, yo vengo, o sea, yo lo primero que hago en mi vida musical es juntarme con tres mendrugos como yo en un local de ensayo y empezar a porrear los instrumentos sin saber tocar. O sea, mi primer contacto real con la música, aparte de en mi casa con la guitarra que me dejó un vecino, que es una guitarra eléctrica, el primer momento que yo veo la potencia de esto es en un local de ensayo de un amigo del cole en el que vamos y nos juntamos y tocamos. Entonces, yo creo que hay un punto que tener un grupo ha sido siempre mi objetivo en la música. Y llevaba 11 12 años sin tener grupo. Entonces, bueno, pues de repente, aunque sea, como decimos siempre, sin expectativas, sin para nosotros, ya tener un grupo me llena de orgullo y satisfacción. Yo creo que es que aunque no hubiésemos publicado ninguna de las canciones, a mí esto es mi grupo, Sí, ¿sabes? sí. Mira, es que sonríe, no sé si le veis, pero sonríe. Y eso a mí me gusta mucho. Pero ves, a Beli le he descubierto con este proyecto un lado canalla que me parece súper rebelde, canalla, incluso más libre. ¿Has encontrado eso musicalmente hablando en ti con este grupo? Sí, a ver, yo creo que siempre lo he tenido y siempre como que esta es la música que a mí me ha gustado escuchar, aunque no es la que he hecho. O sea, yo cuando tenía 15, 16 años lo que quería era tener una banda de rock y de hecho me junté con amigos y hacíamos versiones de Paramore o de Rage Against the Machine. O sea, como que estaba ahí, pero luego cuando empecé a trabajar, como que es verdad que en mi círculo no había mucha gente que hiciese música, no sabía por dónde moverme y me enganché a la guitarra acústica, empecé a componer así mis temas, empecé a subir las versiones a YouTube y al final eran como los medios que tenía y me hice ahí un sonido en el que estaba también muy a gusto y muy cómoda. Entonces ahora llegar a esto, ¿no? Y poder sacar esa parte de mí que siempre ha estado ahí y que deseaba desatar en algún momento es como otro check, ¿no? En la lista de cosas que hacer antes de morirme. Y en el caso de Tato, insisto que conozco su trabajo desde hace muchos años, también he notado que te diviertes. Es ese paso y ese reconocimiento que yo llevo persiguiendo desde hace muchísimos años, que es el reconocimiento a los que creáis canciones y producís canciones también. Te sientes muy feliz al lado de estos dos, aunque estén locos como cabras, ¿no? Sí. O sea, yo si soy productor es accidental. Yo soy músico, empecé siendo músico como David y como Beli. Quería tener una banda, tuve muchas bandas y todos los proyectos que luego he ido produciendo, en muchas casi me he considerado dentro de la banda. Ya era en la época de Orozco, éramos casi una banda, evidentemente con Maldita, Con y efecto siempre con también, Efecto como humorista. también, con Fun, pero la ilusión mía por la música siempre ha sido igual que David, es tener mi banda. ¿Por qué? Porque la música, lo mejor, es lo que hablábamos del ego, lo mejor de la música es poderla compartir con gente y con gente que admiras. Y en mi caso, yo a David lo conozco hace un montón de años y es alguien, o sea, lo he admirado, su sensibilidad por la música. A Beli la conozco de hace ya también unos años, aunque un poco menos, y me ha entusiasmado siempre lo que ha hecho y cómo ha cantado y lo que hemos podido estar en contacto en el estudio y poder tener una banda con ellos dos, para mí es maravilloso, porque estamos compartiendo algo que por lo que hemos nacido, ¿no? Los tres.
Oye, ya que me habéis dado pinceladas antes de lo de la producción de las canciones, ¿qué habéis utilizado para producirlas? Es decir, ¿qué tipo de sistema, programa? ¿Habéis tirado mucho Lo, del orgánico? hemos hecho, como te hemos dicho, la intención era plasmar en un día lo que salía. Hemos intentado hacerlo todo con primeras tomas, lo hemos hecho en mi estudio porque era nuestro sitio de reunión. Lo hemos grabado todo en Logic, como yo suelo hacer las producciones, y grabado, mezclado en Logic. Luego ya sí lo masterizamos a nivel analógico en una mesa antigua que tengo yo en el estudio de Barcelona. Y las baterías son programadas, pero tocadas en directo. Mola mucho porque Tato hace así y parece que hay un pulpo tocando toda la batería perfecto y luego tiene un montón de aparatos analógicos en el estudio para lograr esas texturas que suenan a los 90 y eso que estábamos buscando, y a la vez había una producción vocal con efectos y vocoder y tal que te deja ahí un poco en un limbo de chulísimo, ¿no? 2023, de intentar buscar eso, y sobre todo en la parte de David, yo me acuerdo cuando estábamos buscando los primeros sonidos, es que sonase con mucha distorsión para tener esos riffs de David tan cañeros. La mayoría de los temas parten de un riff de David y cuando nos quedamos bloqueados era David, aquí tienes la guitarra, sácanos de aquí. Y entonces él llegaba con sus riffs maravillosos y a partir de ahí volvíamos a crear. Bueno, pero es que ha sido todo un baile continuo a la hora de crear. O sea, como que de repente uno entraba, hacía su paso de baile, salía, entraba otro, daba sus dos mortales con tirabuzón, entraba otro. O sea, era constante el flujo de intervención creativa, que ha sido lo más bonito de esta parte de creación. Oye, en esa parte de creación que yo voy a llamar nerviosa, temperamental, de primer impacto, llámalo X, vosotros que sois artistas de una gran exigencia personal, luego cuando se termina de... Ya las canciones ya están ahí, van a salir a la luz, etcétera. Se tiene la tentación de, yo qué sé, me voy a dar una vuelta en el coche, a ver cómo suena esto, y de hacer algún tipo de cambio, decir, oye, a lo mejor hubiera subido no sé qué, hubiera bajado el no sé qué. Lo que Detalles está hecho es... mínimos, sí, pero cambiar así fundamentalmente las canciones, nada, ni se nos ocurría. O sea, siempre hay como un, oye, aquí, yo qué sé, está alto esto, ¿verdad? O sea, al final en la mezcla o cosas así, claro, es distinto cuando lo escuchas en el coche que si lo escuchas en el móvil, que si lo escuchas en el estudio, pero de cambios yo creo que todo se ha quedado como... Fíjate que hacíamos siempre los 4 días 4 canciones y al cabo de 2 meses, antes de hacer el siguiente bloque, quedábamos un día para hacer los últimos ajustes. Esos últimos ajustes no existían. Esa es la realidad. Más allá de a lo mejor baja un coro que ha quedado un poco fuerte y de tomarnos un café y hablar. Sí, era más quedar para vernos que para hacer cambios. O sea, no, fue luego cuando ya dijimos, oye, lo vamos a sacar, cuando pero lo mastericé, pero porque había que masterizarlo. No le dediqué más o sea, no, la idea era que fuese una radiografía de lo que pasó. Y al querer hacer eso, que es lo que pasa un poco en los discos antiguos y es maravilloso cuando mezclas fuera y era todo analógico, es lo que hay, es lo que es. Y entonces eso es genial. Yo creo que estamos los tres enamorados de nuestro disco. Y yo creo que una de las claves es esa, ¿no? De que es una radiografía, no estamos todo el rato cambiando cosas para satisfacer a la industria, para satisfacer a es muy momento, a una R, es lo que es. Es satisfacer a lo que llamamos la maquetitis, ¿sabes? Porque cuando haces una maqueta te la escuchas 8000 veces y luego quieres regrabarla para hacer como las voces definitivas y tal, y no puedes, porque al final estás enamorado de la primera que hiciste, porque las primeras tomas tienen una frescura, una naturalidad, una falta de presión, que es imposible recalcarla y clonarla. Bueno, ahora la presión os la voy a meter yo. Claro, y ahora yo me pregunto, después de escuchar estas canciones, ver vídeos y demás, claro, ¿esto cómo se lleva al directo? ¿Primero se pasa con el gimnasio, por el gimnasio para obtener fondo físico o qué? Porque lo que lleváis va a ser un show de energía pura. Bueno, ya hemos hecho 2 conciertos y los 2 han molado mucho y yo creo que se ha notado esa energía que está dentro de las canciones. Al final son tan concretas las cosas que pasan en las canciones que ha sido fácil relativamente llevarlas a los directos porque los riffs son muy claros, las energías son muy claras, los momentos
por los que transcurren las canciones como que están muy definidos, a pesar de que luego hay mucho efecto, hay mucho Postproducción. sí, hay mucho extra, pero sin embargo la esencia está muy clara. Y ayer, por ejemplo, tuvimos promo, hicimos 6 temas en acústico y sonaban increíbles en acústicas, igual que... Y eso fue una sorpresa. Fue una sorpresa porque son temas que no han nacido desde el acústico. Pero bueno, Ajá. que esto es una buena sesión de cardio, ¿eh? Sí lo es. ¿Verdad que sí? Sobre todo por alguna. Oye, hablando precisamente de, y ya para ir terminando la conversación, claro, a mí me sorprendió porque yo seguí el nacimiento de este proyecto con identidades que no eran las vuestras, obvio, pero una vez que se desveló, ¿recibisteis algún mensaje de sorpresa de ¿y cómo te has metido en esto? ¿O no? A mí me mandan mensajes de, pero vas a seguir haciendo tu música. Sí. Y yo, pues sí, también, claro, si esto no tiene, no compite con mi música, al revés, yo creo que me da muchas cosas para luego hacer mis discos y mis canciones. Pero sí me han preguntado, ¿pero esto significa que dejas de hacer canciones solo? Voy A a, mí voy o a, sea, los artistas con los que trabajo diciendo, ¿cómo? ¿Que ahora tienes una banda? Pues sí, ahora tengo una banda. ahora dejarme a mí, ¿no? Que disfrute también Claro, un poco, caray. claro. Ya que dices esa pregunta, David, lo voy a hacer del revés. ¿Esto es una primera pica en Flandes o es una banda de largo recorrido? Yo espero que Ojalá que sí. sea lo que nos Lo que nos apetezca. apetezca. Mira, A ver, 50s tiene 50s. ¿Cuánto de largo? 30 años. Que yo llegué a los FIP. 30 años. Me parece bien, compro. Y 30 si no años. ficháis a uno de 60, me ficháis a mí y ya está, no hay mayor problema. Oye, hablando de esto que a mí me divierte una locura, que son las portadas de los EPs y luego la del disco, ¿quién es él o la genio que ha hecho esta maravilla? Pues, pues Uy, creo que son 2 chicas, ¿no? Ilustradores Dos. que encontramos por Instagram. Sí. Sí. Nos pusimos en Que contacto, nos o sea, gusta no tienen mucho. o sea, nuestras cabezas no tienen nombre porque es un mail. Entonces, a través de la OFI con la que curramos, se pusieron en contacto con ellas porque siempre dicen, son las chicas de... Hemos compartido en Instagram, Sí, sabemos cuál es el nombre artístico y Te voy a cómo decir el cómo Instagram. es la cuenta, pero es inteligencia artificial, igual, lo mismo. No, está hecho a son mano. chicas, son De hecho, les pedimos que nos pasasen el logo y nos dijeron que es que estaba hecho a mano, que no podían pasárnoslo. Sí, sí. ajá. Bueno, pues Te la pincelada. mientras Beli me dice por hacer justicia. Se llaman Ob Char Tart. Eso. Oye, ya que quiero poner una firma final, ya que David me has abierto la puerta a esto, estoy leyendo mucha de la polémica que hay con la inteligencia artificial, el hecho de que con la música, parece que la música, el futuro de la música es la inteligencia artificial, que con cuatro cosas parece que ya se montan canciones. Decía Raiden, cuando anunció su retirada, que él consideraba que con su voz y la inteligencia artificial en 10 12 años ya harían canciones por él. ¿La inteligencia artificial para la música va a ser una herramienta o quizás un riesgo? Lo que Yo hablábamos creo que antes. todo es parte, o sea, la energía nuclear es una herramienta y es un riesgo. O sea, te vas al lado más extremo, ¿no? No, De pues lo es que una buena hemos comparación. inventado como seres humanos. Entonces, todo depende de cómo la uses, de qué poder le des a esa herramienta, de cómo la gestiones. El agua, puedes beberte un vaso de agua y te puede venir un tsunami y arrasar la costa este de Estados Unidos. O sea que al final es el mismo elemento. Yo creo que no es el qué, sino el cómo. O sea, la inteligencia artificial lo mismo puede ser maravillosa para detectar una enfermedad precoz en alguien con una conversación, pero puede ser terrible si de repente se dedica a encarcelarnos como Matrix, ¿no? Exacto. No, yo creo que no es... primero, no lo vamos a saber hasta que sepamos cómo lo vamos a utilizar. Y segundo, espero que seamos más inteligentes que con muchos otros recursos que hemos inventado los seres humanos con los que no hemos sido tan inteligentes. Tenemos ya ejemplos. Yo dejo solo una reflexión que es un poco heavy, y es que es un poco lo que nos merecemos, ¿no? Porque hemos sometido a la música a un nivel
de consumo tan banal que al final nos merecemos que la haga un robot y que la pongan en un ascensor, en unos centros comerciales y que porque haga ella los éxitos, ¿no? Porque al final estamos pidiendo a artistas que sean lúcidos, originales, brillantes, constantemente para usarlo una semana. Pues al final los artistas dirán, bueno, pues Sí, que le estamos pidiendo el trabajo de un robot a un ser humano y al final va a ser el robot el que haga el claro, trabajo. entonces es un poco como a modo de reflexión. Da vértigo, pero tienes toda la razón del mundo. Pero hay un ingrediente que creo que la inteligencia artificial nunca tendrá, que es la emocionabilidad. Sin Y duda. de hecho, este grupo de emocionabilidad sabe y seguramente sea uno de sus caballos de largo recorrido. Chicos, ¿se nos ha olvidado algo que os gustaría que pusiéramos como firma o como rúbrica de esta conversación o nos hemos acercado a lo que queríais contar? Sí, yo creo que Yo está creo todo que ahí. está todo, sí. Que este verano estaremos haciendo algunos festis, estaremos dando conciertos que tenemos muchas ganas porque hemos hecho el Sunshine y estamos ya deseando volver a subirnos al escenario. Y yo ya estoy deseando que me digan otra vez de juntarnos a componer el siguiente disco. Es que está a punto de caer. ¿Sí? En cuanto acabemos las promos, empezamos. Oye, ahora que no me oyen y tú que eres muy TikToker, ¿les vas a meter en el mundo TikToker? ¿Vamos a tener al grupo ahí haciendo sus cositas o no? Ya tengo cosas pensadas para Tato, un baile, que estoy terminando la coreografía. Yo me dejo. Y para David, no se deja. Es que cada vez estoy menos redes. Pues yo creo que vamos a hacer alguna cosita en TikTok con En- las guitarras. Bueno, eso sí me interesa más. Va a ser. Sí, igual nos gustaría a lo mejor enfocar el contenido de las redes o de TikTok en concreto más algo didáctico, a compartir Eso una parte es. más musical y no seguir las tendencias que hay en la plataforma, sino hacer nuestro Es contenido. que realmente el disco, yo lo digo ya como productor, está lleno de tesoros armónicos, melódicos, de sonidos, y realmente es guay. A mí me hubiese encantado como guitarrista saber cómo han hecho muchas cosas y este disco es uno de los que me interesaría. Pues yo a eso le añadiría, Tato, que este disco, estas canciones, estos tres elementos están llenos de libertad. Y eso le hace falta a la música. Una reflexión última. Yo siempre he dicho que la música es como una niña pequeñita, tímida, a veces que se esconde de grandes ojos marrones, pero cuando se encuentra con estos tres elementos, ella grita que sí, que sí, que sí. Ella se vuelve incontrolable, pero sobre todo es feliz porque se vuelve a encontrar libre y se vuelve a encontrar en su estado más natural, que es la emoción. Así que chicos, toda la suerte del mundo, esta es vuestra casa. David, no dejes de sonreír, que eso me gusta mucho. Y Beli y Tato, ha sido un verdadero placer volveros a ver, que ya sabéis que se os quiere mucho. Y bueno, Besos Igual, y Gracias. mucha suerte a partir del viernes. Besos. Gracias. gracias. gracias.